amado, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por el privilegio que tú nos concedes, del poder abrir nuestros ojos, de poder disfrutar este nuevo día que tú nos regalas. Tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de poder vivir. Gracias porque podemos declarar también: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias por el honor que tú nos concedes también de oír tu palabra, esta palabra que nos hace tanto bien. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que transformará tu vida para siempre. A Dios le damos la gloria. Muy bien, mis amados hermanos, estamos estudiando el cuarto punto de la cualidad de un verdadero cristiano. El tema para honrar a los nuevos, porque tenemos, a Dios sea la gloria, tenemos mucha gente nueva que está ingresando, no solo nueva en conocer los devocionales, sino nueva realmente en la vida cristiana. Estamos hablando de un principio que le hemos titulado, de un título, un tema: desarrollando las cualidades de un verdadero discípulo. ¿Cuál es la base que yo tomé para dar autoridad, para darle peso a este título? Es basado en las palabras que Jesús mismo dijo. El Señor dijo: vayan por todo el mundo. Lo reafirma a través de la palabra en Mateo capítulo 28. Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Mateo 28:19 para ser más exactos. Pero en la palabra que él ordenó de ir a las naciones, él dijo: vayan, por tanto, id, para ser bien textuales, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces nos estamos enfocando en la palabra hacer discípulos. O sea, recuerde que estas fueron las últimas palabras que Jesús dijo, lo que conocemos como la Gran Comisión, lo que Dios dijo sobre el cual tenía que moverse la iglesia: discipular. Y esto es lo que nosotros como ministros tenemos que hacer, y las ovejas tienen que entender. Porque vengo diciéndoles que estamos viviendo en un tiempo, hay una generación que se está levantando en este tiempo. Muchos cristianos que piensan que es suficiente simplemente con ir a la iglesia un domingo y ya se desconectan de la vida cristiana. Y al domingo vuelven como si se pusieran el uniforme. El uniforme de cristiano lo ponemos el domingo, pero no son gobernados por la autoridad de la palabra, que es el cuarto punto que estamos estudiando. El cuarto punto de la cualidad de un verdadero cristiano es que un verdadero discípulo, que es el término que estamos usando, es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando este principio, ayer estudiamos un texto muy poderoso, porque Jesús se encontró con aquellas personas, que esto es lo que muchas veces la estrategia que está usando el enemigo, que hay muchas personas que el enemigo le hace creer que están bien, porque manejan terminología eclesiástica, se saben todo lo que sucede en las congregaciones. Usted los escucha hablar y hablan como cristianos, lucen como cristianos, pero en la práctica de su diario vivir no están poniendo en práctica la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no es la autoridad sobre la vida de ellos. Tal vez la autoridad es sus ideas, sus caprichos, sus razonamientos, sus puntos de vista. Esto fue lo que enfrentó Jesús. En Mateo, que ayer nos quedamos en ese pasaje, Mateo capítulo 8, versículo 39 al 47, Jesús comenzó a decirle a los discípulos, a los que le estaban siguiendo: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes no solo van a experimentar la verdadera libertad, sino que van a ser libres.
van a ser libres. Entonces ellos comenzaron a refutar, estoy parafraseando para no leer el texto, comenzaron a refutar. Ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces Jesús comienza a decirles, que ahí fue donde nos quedamos ayer, donde el Señor les dijo: no, ustedes están haciendo lo que oyen acerca del papá de ustedes. Porque lo que yo oigo acerca de mi papá no es lo que oigo, yo estoy cerca. Porque note la diferencia, la diferencia. Entonces el pasaje dice, ¿por qué cuando el Señor le dice en Juan capítulo 8, el versículo 43, el Señor le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Note esta palabra: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, este solo versículo es lo que el enemigo usa para que no veamos cambios ni transformación en nuestra vida y en la vida de muchos cristianos, porque no entienden el lenguaje de Dios y no escuchan la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es la autoridad sobre ellos, sino sus ideas y sus caprichos. Obviamente no hay cambio. Porque cuando usted no usa la palabra para hacer y enfrentar los desafíos de su diario vivir, porque tienen que ser resueltos por la autoridad de la palabra. O sea, si yo estoy viviendo, un ejemplo, estoy viviendo en un problema matrimonial, sea de infidelidad o lo que sea, tantos problemas que suceden a nivel familiar, matrimonial, empresarial, dentro de la congregación, debe ser solucionado a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra de lo que yo estoy haciendo? No, la palabra dice que tienes que perdonar, un ejemplo, que tienes que extender misericordia, y que entonces el cristiano dice: yo no voy a perdonar, a mí me tiene, y comienza, entonces, y yo no voy a perdonar, y no, pero es que tienes que hacerlo, la Biblia, no, porque es que, entonces la autoridad de la palabra no es la que está gobernando tu vida. Estás haciendo a un lado la palabra de Dios para seguir tu rabia, lo que estás sintiendo. Yo no estoy diciendo que lo que usted enfrente no duele. Hay cosas que duelen demasiado y muy fuertes, pero la palabra tiene que ir por encima. Entonces, note esta gente, descendientes de Abraham, pero querían matar a Jesús. Entonces Jesús les tuvo que decir de frente. En el versículo 44 Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, él no ha permanecido en la verdad. Uno, porque no hay verdad en él, y cuando él habla, mentira suyo habla. O sea, siempre es mentiroso, es padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Y miren lo que le dice Jesús: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow, esto es una palabra muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces, esto nos revela y nos enseña que debemos de poner por encima de lo que sentimos, de nuestros dolores, de nuestras circunstancias, la autoridad de la palabra, para estar seguros que estamos en la voluntad perfecta de Dios. Y te voy a mostrar varios ejemplos de lo que se desata en tu vida, en mi vida y en el mundo espiritual cuando ponemos primero la autoridad de la palabra de Dios. Escucha lo que te voy a decir: independiente del dolor y de las circunstancias, tenemos que poner por encima la autoridad de la palabra, independientemente del dolor, de las circunstancias y de lo que nosotros consideremos. Entonces, Lucas capítulo 5 es el primer ejemplo. Lucas 5, del 1 al 11, nos revela un acontecimiento extraordinario. Dice: aconteció que estando Jesús al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, hasta ahí todo está bien. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de los pescadores, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentando, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro
echad vuestras redes para pescar. O sea, hay algo que debemos aprender aquí, es que cuando Jesús da una orden, Jesús no la da basada en el clima, en la temporada, en las circunstancias. No, Dios cuando da una palabra no importa si existe o no existe, lo que no existe se crea, pero la palabra que salió por su boca se tiene que cumplir. Cuando Jesús le dijo eso a Pedro, entonces Pedro, un hombre de experiencia, pescador, respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, Pedro está aquí interrumpiendo al dueño de la naturaleza, al dueño de los peces, poniendo su pensamiento. Es que yo soy un pescador de experiencia, aparte de eso venimos de fracasar toda la noche, no pescamos nada, y no solo aquí, mire, tenemos mucha experiencia, pero también Pedro, en medio de lo que dijo algo muy cierto. Aunque hemos pescado toda la noche, pero más en tu palabra echaré la red. O sea, no importa mi fracaso, no importa si pesqué o no pesqué, si fue exitoso en mi trabajo o no, pero en tu palabra, en lo que declaraste, en lo que dijiste, en lo que hablaste en medio de las circunstancias, yo echaré la red. Y cuando él echó la red, recuerde el contexto, no había pescado nada, como que no existía ningún pez en el mar, porque pasó toda la noche, estamos hablando de horas invertidas, pero cuando él dijo: voy a echar la red en tu palabra, en la autoridad de tu palabra, cuando tomas decisiones basado en la autoridad de la palabra, entonces dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque la pesca que había hecho, porque por la pesca que se había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Qué fue lo que desató que no solo otros fuesen bendecidos, que otras barcas vinieran a disfrutar de esta bendición? ¿Qué fue lo que hizo que los peces aún mismo obedecieran? Se imaginen, no habían pescado nada. Yo no sé para dónde se habían ido los peces. No querían, no había forma de agarrar ni un solo pez después de tantas horas invertidas. Pero cuando se suelta la palabra de Dios, cuando se suelta la palabra sobre las circunstancias, Dios hace que aquello que no existía y que no había posibilidad vuelva a ponerse en el orden de Dios. Entonces, mire lo que se desata cuando caminamos sobre la palabra. Vino gran cantidad de peces que tuvieron que hacerle señal a los otros compañeros: mire, necesitamos gente que venga a recibir esta bendición. Este es uno de los ejemplos. Mañana continuamos, porque es necesario trabajar sobre esta verdad que ha sido increíble lo que Dios nos está hablando. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.